Voy a, des- voy a describir cómo va a ser la sesión de la tarde. Vamos a empezar, primero vamos a hacer una presentación breve, Ana y yo, sobre las principales bases o las dudas que creamos que pueden tener sobre la convocatoria. Y luego vamos a abrir un espacio de rondas de preguntas, de dudas que pueden ser específicas o generales sobre lo que comentemos o sobre el resto del documento que se hayan leído de las bases. Y finalmente, cuando acabemos el proceso de respuestas, nosotras vamos a intentar responder a todas las dudas que tengan. Si alguien plantea una duda o una pregunta a la que no tengamos respuesta en este momento, lo que haremos es responder luego a las preguntas en el documento de preguntas frecuentes, que no sé si lo han visitado, pero que está también en la convocatoria, en las bases de la convocatoria. Y subiremos también este vídeo a YouTube para que cuando quieran puedan consultarlo otra vez o volver a revisar si existen dudas o si hay alguna cuestión que se haya hablado aquí y que no tengan anotada. Y al final de la aclaración de dudas, de preguntas, también hablará Ángela, que está aquí con nosotras, que es representante del Punto Europeo de Ciudadanía, para contarnos un poco cómo funciona y para que sepamos un poco más. eh, porque, porque este es un proyecto también, como voy a hablar a continuación, es un proyecto que se enmarca dentro de una convocatoria de fondos de la Unión Europea y que nos parece interesante que puedan conocer. Vale, empezamos la presentación. Si puedes compartir, Ana, y así eh, cuento. Si alguien tiene alguna duda hasta ahora de las indicaciones generales que he dado, también pueden ir anotando sus preguntas en el chat y nosotras luego al final de la exposición rescataremos las preguntas que vayan anotando en el chat o al final del todo pueden levantar la mano, activar el micrófono y la cámara y hacerlas directamente. Bueno, como comentaba, la convocatoria se llama Vida Libre de Violencia porque está centrada específicamente en apoyar a organizaciones, asociaciones o colectivos que por un lado dan atención a mujeres víctimas de violencias machistas, pero que también realizan cualquier acción para poder prevenir la violencia. El Fondo de Calala, para quienes no lo conozcan aún, es el único fondo feminista en el Estado español actualmente y nos dedicamos a apoyar de varias maneras el fortalecimiento de grupos y de asociaciones. Existe en el Estado español desde el año 2009 y su nombre Calala viene precisamente porque fue fundado por algunas mujeres centroamericanas o europeas viviendo en Centroamérica y hace referencia a la fruta de la pasión, Calala, y se le ha puesto así porque queríamos la representación de esa enredadera, ¿no? De que Calala fuese la posibilidad de crear red y de fortalecer esa red de apoyo a las organizaciones y al movimiento feminista. La forma en que apoya Calala es a través tenemos tres formas de acompañar. Una es a través de donativos o financiamiento, como esta misma convocatoria, pero también hacemos acompañamiento a grupos, fortalecimiento, formaciones según las necesidades de los grupos que apoyamos. Y intentamos también apoyar las posibilidades de redes, de encuentro, de intercambios de experiencias entre organizaciones feministas, antirracistas y los colectivos del movimiento que apoyamos. La convocatoria, como mencionaba, ya entrando más en materia, en la convocatoria Vida Libre de Violencia, es parte de un proyecto que ejecutan tres fondos europeos. El Fondo Ecumenical Women's Initiative que está en los Balcanes, el Fondo Mediterráneo de Mujeres y Calala Fondo de Mujeres. Y está financiado por el programa SERF de la Unión Europea. Voy a compartir ahora información general sobre el proyecto, pero que a lo largo de la exposición podríamos ir ampliando más detalles. Para empezar, el objetivo, como mencionaba, de la convocatoria es apoyar sobre todo organizaciones pequeñas y medianas que tienen menos acceso a financiación y que se dedican a prevenir en su término amplio la violencia o las violencias machistas y que realicen alguna estrategia o acción de abordaje y
de atención a mujeres que han vivido violencia. Es un proyecto, es una convocatoria que pretende apoyar proyectos con mirada interseccional, es decir, que pueda integrar en su estrategia cómo afecta de diferentes formas la violencia machista a los diferentes cuerpos de mujeres o de disidencias sexuales, que se dediquen, como ya dije, a prevenir o a impulsar cualquier acción para poder abordar la violencia machista. Es una convocatoria a 2 años vistas, es decir, los proyectos que se presenten en esta convocatoria deberán integrar presupuestos y acciones pensados para 2 años de ejecución, a partir de julio del 2023 y hasta julio del 2025. En total, la convocatoria cuenta con un presupuesto de 700.000 euros para poder financiar a grupos en el Estado español, y los proyectos que se aprueben y que se ejecuten deberán estar implementados en el territorio español. Sí, la siguiente, Ana, por favor. Estos son los criterios imprescindibles que son necesarios tener para poder presentar una propuesta a la convocatoria. Es decir, que si alguna organización no puede cumplir con estos criterios, no podría presentarse o quedaría desestimada la propuesta en el análisis que hagamos del proceso de selección. Primero es que sea una organización sin fines de lucro, que tenga personalidad jurídica y que además trabaje en el Estado español. Lo otro es que esta organización respete los valores de la Unión Europea, que son principalmente el respeto a la dignidad humana, a la libertad, a la democracia, al Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Eh, Además, que sea una organización que tenga un compromiso con los derechos de las mujeres y con los movimientos feministas y organizaciones de mujeres. Esperamos también que sea una organización que esté integrada y liderada por mujeres o personas disidentes sexuales y de género. Y cuando hablamos de personas disidentes sexuales y de género, nos referimos a personas trans, no binarias y también a mujeres en toda su diversidad, como son las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, mujeres cis. Y los proyectos, precisamente por el objetivo mismo de la convocatoria, deben estar enfocados en prevenir y abordar la violencia de género en cualquiera de sus dimensiones. Es decir, que es una convocatoria que, si bien está enfocada en prevenir y abordar la violencia de género, es amplio en el nivel de alcance que pueda tener el proyecto o la propuesta presentada. Ahora, sobre los criterios prioritarios, esto quiere decir que no es indispensable que una organización cuente con uno o con varios de estos criterios. Lo indispensable es que cuente con los requisitos que mencioné anteriormente. Priorizaremos, precisamente por los objetivos de esta convocatoria, a las organizaciones que tienen menor acceso o acceso nulo a financiación tradicional, sobre todo a financiación de la Unión Europea, a las organizaciones que tengan una estructura pequeña, con un presupuesto anual de alrededor de 50.000 euros. También vamos a intentar priorizar a las organizaciones que estén en los primeros 5 años de funcionamiento, pero como digo, no es excluyente. Y priorizaremos a las organizaciones que tengan un trabajo a nivel local. También vamos a priorizar a las organizaciones que en su estrategia incluyan acciones de prevención de la violencia de género con esa mirada interseccional que incluya las formas de discriminación como la raza o la etnicidad, el estatus migratorio, el trabajo doméstico y de cuidados, la precariedad económica, la orientación sexual o cualquier otro tipo de condición que pueda generar mayor vulnerabilidad en las mujeres o disidentes sexuales. Priorizaremos también a todas las organizaciones que estén lideradas e integradas por mujeres rurales, migrantes, trabajadoras del hogar y de los cuidados, disidencias sexuales en toda su amplitud, mujeres jóvenes racializadas, mujeres indígenas, afrodescendientes y mujeres con discapacidad. Y vamos a tener en cuenta o a priorizar también que sean organizaciones que cuenten con medidas éticas
con protocolos o mecanismos que aseguren el bienestar de las personas sobrevivientes de violencia y que aseguren también el bienestar de las personas que están involucradas en atención directa o en la prevención de la violencia de género. Y también intentaremos priorizar, vamos a priorizar a las organizaciones que tengan enfoques innovadores o temas emergentes que no suelan tener financiación. Ahora voy a pasar la palabra a Ana, que podrá dar mayor detalle sobre las condiciones de la. Vale, gracias, Berta. A ver, un momento. Vale, ahora ya está. Bueno, pues voy a seguir ahora con algunos ejemplos de proyectos o actividades elegibles dentro de la convocatoria. No es una lista exhaustiva, es solo algunos ejemplos para ver un poco lo que podría entrar. Por ejemplo, actividades de prevención y trabajo para la erradicación de la violencia, como decía Berta, con una perspectiva interseccional. Apoyo directo a mujeres y disidencias sexuales y de género que sufren violencia de género, como por ejemplo a través de asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, grupos de apoyo, actividades de cuidado colectivo, líneas de ayuda, asesoramiento de otros tipos, centros de acogida para mujeres, etc. También acciones de incidencia, o cabildeo para influir en los procesos de toma de decisiones y políticas, a investigaciones alrededor de la violencia de género con diferentes enfoques, actividades también de movilización, sensibilización y de comunicación, como no sé, trabajo con medios o nuevas narrativas, acciones que promuevan la cultura y el arte como herramienta de prevención, transformación y sanación. Movilización comunitaria con participación de los grupos objetivo de los proyectos y programas de formación, pues varios, ¿no? Alrededor de la temática. A ver, vale. Entonces, yendo un poco más al detalle, en lo que se refiere al proceso de selección, habrá un comité integrado por al menos 2 personas de cada ala que se encargarán de la revisión y de la selección de las propuestas. Entonces, lo que haremos un poco es como son 2 fases. Una primera fase donde veremos si se cumplen los criterios imprescindibles de los que os ha hablado Berta, los 5 primeros criterios que son, pues eso, imprescindibles para que os podamos seleccionar, y después una segunda fase donde puntuaremos sobre 100 puntos, 25 que serán para idoneidad de la organización, es decir, por su experiencia, su enfoque de trabajo y el trabajo en red. 35 puntos de estos 100 para la calidad de la propuesta, teniendo en cuenta criterios como la claridad, la coherencia o la viabilidad, y 40 puntos para los criterios prioritarios de los que también os he hablado Berta antes, tal como están descritos en la convocatoria. Se compartirán los resultados con las organizaciones participantes y publicaremos también en la web los proyectos seleccionados. Las organizaciones podréis pedir mayor información en cualquier momento sobre la valoración de vuestras propuestas y los criterios que hemos usado, y también habrá posibilidad de apelación antes de que publiquemos en la web el listado final, ¿vale? O sea que antes contactaremos con los proyectos que no han sido seleccionados para que haya un proceso, dejaremos unos días para que puedan apelar si no están de acuerdo o lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, os iremos contactando también y la lista final estará en la web. Vale, respecto al periodo de ejecución, presupuesto y pagos. El periodo de ejecución, como os ha dicho Berta, es de 2 años, del 15 de julio de 2024 al 14 de julio de 2026. No puede ser ni más largos ni más cortos, o sea, tiene que ser de 2 años. Y estas propuestas podrán ser presentadas por organizaciones con estructuras y presupuestos pequeños y medianos. Por una parte, las propuestas pueden tener como mínimo un presupuesto de 10.000 euros y como máximo de 60.000 para los 2 años incluidos. Y también cada organización puede solicitar
anualmente para el proyecto como máximo el doble de su presupuesto anual del 2023, con un máximo solicitado de 30.000 euros anuales. Es decir, si el presupuesto de mi organización del año pasado fue de 10.000, yo podría solicitar 20.000 para 2024, o sea, para el primer año, y 20.000 para el segundo año, es decir, 40.000 en total, ¿vale? Bueno, si esto no queda claro, nos lo volvéis a preguntar. Vale, y después a nivel de los costes indirectos y directos, los indirectos pueden ser máximo un 7% del costo total solicitado. Esto incluye gastos que no estén relacionados con el proyecto directamente, como por ejemplo pues, facturas de electricidad o agua o gas, material de oficina, alquiler de oficina, etcétera. Y los costes directos son todos aquellos que están relacionados directamente con el proyecto. Es decir, por ejemplo, gastos de personal que estén como eso, relacionados con el proyecto, materiales por actividades del proyecto, alquiler de salas, formaciones, pago a formadoras, impresiones, traducciones, ¿vale? Todo esto costes directos. También no es necesario cofinanciar el proyecto, perdón. Es decir, no vamos a financiar el 100% del proyecto, pero si el proyecto es más grande o lo queréis cofinanciar, pues tampoco hay ningún problema. Y la idea es hacer un primer pago del 50% cuando se inicie el proyecto y un 50% a la entrega del primer informe en 2025, que esto será la mitad de los 2 años. O sea, cuando haya pasado un año, nos tendréis que entregar un primer informe y allí habrá el segundo pago. Y por último, se firmará un acuerdo de donación entre Calala y cada organización seleccionada y el convenio será a 2 años. Vale. Y por último, bueno, penúltimo, la justificación del proyecto. Primero de todo, las organizaciones receptoras tendrían que poner el logo de Calala y el de la Unión Europea en las actividades financiadas. Esto es un requisito que nos ponen desde la Unión Europea. Y las organizaciones receptoras también tendrán que entregar 2 informes, uno en el medio del proyecto, al finalizar el primer año, y de aquí depende pues, el segundo pago, como os he dicho, y después de un informe final al finalizar el proyecto. Entonces, los informes incluirán una parte donde se tendrá que rellenar una tabla con los gastos ejecutados a nivel general. Y una parte de informe narrativo con la documentación de soporte. Entonces, la idea de esta convocatoria es que los formatos sean bastante simplificados. Es decir, que no tenéis que reportar los costes reales a través de facturas, no se tienen que entregar facturas ni lista de facturas, ¿vale? Entonces, esto es como, esperemos, no habrá menos carga de trabajo, esa es la idea, para que sea más fácil hacer el informe. Solo tendréis que rellenar una tabla bastante fácil como la del formulario de presentación, con los gastos así más generales, porque la idea es basarnos principalmente en los resultados en lo que hacéis, pero no tanto en ver que se ha ejecutado el dinero, ¿no? Vale. Y por último, ¿cómo aplicar la convocatoria? Tenéis que rellenar el formulario de propuesta que está en la página que os hemos pasado en el link de la convocatoria. Está en el apartado 7 de esa página, es decir, al final de todo está linkado allí el formulario. Y allí hay información sobre la organización solicitante, la información sobre el proyecto y el presupuesto general. ¿Vale? Entonces tenéis que enviar el formulario al correo convocatoria@calala.org con el asunto solicitud vida libre de violencia, y lo podéis hacer hasta el 2 de mayo de 2024 a las 12 de la noche, ¿vale? O sea, el 2 de mayo incluido. Hasta entonces podéis enviar las propuestas y las propuestas seleccionadas serán informadas directamente a través del correo electrónico de contacto. Creo que Berta ya os lo ha contado, pero por si acaso, es que no me acuerdo, si solo podéis
se puede presentar una sola propuesta por organización y también lo podéis hacer en consorcio, así que os podéis presentar más de una juntas, ¿vale? Y, y ya está, entonces cualquier pregunta, consulta, duda, nos podéis escribir a convocatoria@calala.org, que ya estamos recibiendo algunas preguntas y pues ahí os vamos contestando. Y ya está. Gracias, Ana. Vamos a abrir ahora un espacio para que puedan hacer algunas preguntas. Tengo algunas anotadas del chat. Eh, para que sea un poco más ágil, lo que vamos a hacer es intentar recoger varias preguntas a la vez, si las hubiesen, y luego intentamos contestarlas todas juntas en una sola, eh, de una vez. Si alguien quisiera hablar directamente, bien, y si no, nos pueden preguntar en el chat. Sí, hay información adicional importante, creo, que no hemos presentado en este momento, pero que está colgado en la web, que tiene que ver con el formulario de la propuesta. Es un formulario bastante sencillo que esperamos que no implique más de 10 páginas en total para poder llenarlo. Y en relación al presupuesto, de cómo valorar cuál ha sido el presupuesto de la organización. En una de las preguntas, lo que planteamos es que puedan presentar el balance general de los 3 últimos años. La lógica de esto es que si su organización el año pasado, por lo que fuese, no ha tenido financiación o ha tenido muy baja financiación, se puede hacer una media con el financiamiento que ha recibido en los últimos años y eso facilitaría, por supuesto, que puedan optar a un importe mayor del que si solo se tuviesen basándose en el último ingreso, en el del 2023, en el caso de que no tuviesen financiación. Luego también, esto ya lo contestaron sobre la antigüedad. Sí, pueden ser organizaciones que están recién constituidas. Y en el caso, esto yo creo que tenemos que confirmarlo, pero en el caso de organizaciones que no han recibido nunca financiación, podrían optar, pero al mínimo del financiamiento que se puede presentar, que creo que en este caso son 10.000 euros, ¿no, Ana? Sí, 10.000, sí, sí, sí que podrían, pero a 10.000. Esto lo podemos poner porque a lo mejor no está del todo claro. Lo podemos poner en preguntas frecuentes, lo vamos a mirar y os lo ponemos allí. Sí, lo Perdona, confirmamos. Eh, tengo una pregunta ¿Sí? relacionada con este tema. En nuestro caso, yo soy la que ha hecho la pregunta de los 12.000 euros de ingresos y los 10.000 de gastos. De cara a calcular el presupuesto, ¿se tienen en cuenta solo las financiaciones? Porque nosotras no recibimos nunca financiaciones, pero sí que conseguimos fondos mediante varias actividades. Entonces sí que tuvimos unos ingresos de 12.000 euros. Luego entiendo que según lo que contó Ana, tendríamos acceso, aunque hayamos ingresado 12.000 y gastado 10.000, se consideran esos 12.000 como ingresos, luego podríamos pedir hasta 44.000. Exacto. Sí, 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 sí. Como esto sería, podéis pedir como máximo pues 24.000 al año. Entonces, sí, 24.000, entonces 48.000. Sí. Sí. El criterio es máximo el doble del presupuesto medio que tiene la organización. Y por eso decíamos que lo ideal es que puedan presentar, sobre todo si en el 2023 han tenido muy poca financiación o muy poco dinero que gestionar, porque esto incluye el dinero que tienen las organizaciones por ingresos propios, por aporte de socias, por consultorías que hayan realizado o por alguna donación puntual. O sea, incluye todo el presupuesto que ha gestionado la organización y se hace una media de lo gestionado en los últimos años. Ahí, manos levantadas, hacemos el chat y... Sí, o- Ouda, creo, si pudiese, sí.
te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes. Perdonar el retraso, es que estaba esperando a que me llegase el correo para entrar, pero resulta que estaba en spam y no se me ocurrió mirar en correos no deseados hasta el último momento, que dije, nadie me responde, voy a mirar. Bueno, mi pregunta creo que ya la has respondido, Berta, ¿no? Te iba a preguntar eso, que si las donaciones y todo eso cuenta como ingresos de la asociación, pero creo que ya lo has respondido, que sí cuenta, ¿no? Por ejemplo, que nosotras hemos recibido una donación vuestra de 3.000 euros este año y el año pasado, eso también lo tenemos que recontar, ¿verdad? Sí, sí. Da igual que se hayan gastado o que no. Sí, es el presupuesto que ha gestionado cada año la organización. Sí, es decir, como Vale. el acceso que ha tenido a financiación de todas las fuentes de financiación que han tenido. Uh-huh. Y Vale. sobre, Y vamos nosotras, o a, sea, sería, perdón, nosotras mismas hacemos, perdona, te he cortado. Nosotras hacemos la propia suma, o sea, quiero decir, yo digo que yo he gastado, o sea, he tenido como 20.000 euros, pues me corresponden 40.000 euros en esta convocatoria, o esa cuenta la hacéis vosotras. ese dato nos lo tienen que poner ustedes en el formulario, es decir, en la pregunta Vale. si quieren lo puedo compartir, pero está descargable en la convocatoria. Ay, que no lo puedo compartir. Ahí, Berta, un momento. Vale, pero Un momento. todos los criterios que tenemos en No, no cuenta puedo. para valorar están incluidos en el formulario, es decir, nosotras valoramos en base a la información que nos dan las organizaciones. Y hay una pregunta en el formulario que les pedimos el dato a las organizaciones y ahora voy. En la parte sobre el presupuesto. Sí, en el apartado C hay una pregunta que dice adjunten a su solicitud del presupuesto el balance económico de la organización del 2021, el 2022 y el 2023. Y hacemos la media con la información que nos proporcionan sobre cuál ha sido el balance del presupuesto gestionado por las organizaciones en los últimos años. Y luego me gustaría diferenciar, que creo que lo dijimos y está puesto en las bases, pero hay una diferencia entre cuáles son los requisitos indispensables que deben tener las organizaciones, que los mencioné en la exposición, que tiene que ver con estar legalmente constituidas o ir en consorcio con una organización que está legalmente constituida, un proyecto que se ejecute en el territorio español y trabajar en el territorio español. Pero hay otras que son prioritarias. Quiere decir que dentro de la valoración que haga el equipo de selección, intentará priorizar a las organizaciones con la lógica de priorizar a las organizaciones que tienen menos acceso a financiación y más barreras para poder acceder sobre todo a fondos de la Unión Europea. No sé si tenés la mano levantada, Ouda, porque querés hablar. Si no, lo paso aparece como otras narrativas y luego Antonia. Hola, soy Gabriela de Otras Narrativas y había comentado por el chat esto de las nuevas organizaciones y los 10.000 euros a los que se puede aplicar sería anual o del total de la convocatoria. Del total. Vale, gracias. Sí, en el caso de organizaciones que no hayan gestionado nunca financiación, ¿no? Que nunca hayan A tenido esto nos ningún referimos. presupuesto. Y que Claro. no se presentan además en consorcio con ninguna otra organización, al no tener experiencia y no haber gestionado nunca presupuesto, podrían optar al mínimo de financiación. Vale, En gracias. todo caso, nosotras vamos a poner esta respuesta, la vamos a reconfirmar y la pondremos en el apartado de preguntas frecuentes. Sí, sí. Antonia, tenías otra pregunta, ¿no? Sí, a mí me gustaría preguntarles, nosotras hacemos intervención directa con mujeres y otras identidades sexuales que viven violencias machistas desde un enfoque interseccional. Digamos que en eso somos expertas y tenemos nuestra metodología.
pero en esas intervenciones y contención, apoyo, asesoría legal o apoyo emocional y psicológico, se generan grupos de autoayuda, red de apoyo, pero politizamos todo, o sea, para entender que la violencia no es una cuestión personal de cómo estaba vestida, de que voy provocando porque soy una persona trans, de que me debo de quedar en casa, de toda esa culpa y esa represión que asumen esos cuerpos plurales. Entonces, nosotras tenemos de hecho siempre esos grupos de autoayuda, de apoyo, pero politizamos todo desde la marginación, la falta de empleos, la falta de vivienda, la represión, todo eso que vivimos lo politizamos y digamos que también tenemos el espacio de cuidados, politizamos todo esto que vivimos, acompañamos cuando alguna quiere denunciar, pero también hacemos incidencia política porque creemos que si no interpelamos a las instituciones de todas estas desigualdades y todas estas opresiones y toda esta violencia estructural, digamos que nos quedaríamos como que no hacemos todo el proceso que para nosotras es fundamental para la transformación de nuestro propio pensamiento, pero también social. Entonces, si nuestro proyecto podría tener ese enfoque, que no es que seamos tan superwoman y podamos abordar todo, sino que es parte de este proceso que tenemos asumido desde hace muchos años y que eso es lo que nos sostiene realmente, porque también comemos, bailamos, hacemos performance, vamos a la Unión Europea a cuestionar la directiva europea de violencia que no ha tomado en cuenta a las mujeres migrantes, en fin. ¿Puede tener esos tres enfoques? Esa es mi pregunta. Sí, sí, la intención de poner ejemplos de proyectos, apoyar, no era un listado, no es un listado exhaustivo. Todo lo contrario, queríamos generar información sobre todas las posibilidades de propuestas que se pueden presentar, pero no se limita a eso. Entonces sí, se puede presentar una estrategia más amplia que incluya otros financiamientos, aunque no es indispensable para esta convocatoria. Y quiero aprovechar para contestar un par de preguntas que creo que se me habían quedado. Una que hacía Furia Mexicana sobre si el arte y la cultura también puede entrar y perfectamente, de hecho creo que lo mencionamos entre una de las posibilidades, pero incluso las que no están mencionadas ahí pueden presentar propuestas y la base o digamos el objetivo es que apuesten por o que contribuyan a prevenir la violencia machista en todas sus dimensiones o que contribuyan a la atención y a la atención y al acompañamiento de mujeres víctimas de violencia. Pero no es reduccionista, todo lo contrario, nosotras estamos pensando en proyectos que tengan una perspectiva interseccional y que además se comprenda la prevención de la violencia en su sentido amplio, ¿no? En todas las dimensiones de la vida, teniendo en cuenta cualquier tipo de estrategia que pueda contribuir a contrarrestar la violencia. Le doy la palabra a Asociación Tierra Matria, que tiene una duda. Sí, hola, soy Ofelia Castillo y estoy en Málaga. No pongo la cámara porque estoy en pijamada y mala. Una pregunta, nosotras empezamos en el 2019, pero hicimos como dos intentos de entregar la documentación, nos las han devuelto un par de ocasiones y realmente ahora hemos vuelto como a entregar la documentación de los estatutos y todo porque somos una asociación de mujeres migrantes y refugiadas. Entonces, cuando hemos entregado la documentación, la única persona que tenía como el estatuto de refugiada era yo y mis otras dos compañeras que estábamos como en la junta, tenían como la tarjeta roja y esto, y entonces finalmente nos los han devuelto por eso, cuando ya tienen otra documentación. Entonces, realmente en este momento todavía no tenemos como aprobada los estatutos y como la representación legal. De aquí al momento, pero digamos que durante todo este tiempo hemos existido, hemos tenido actividades, de hecho hemos estado en algunas acciones con el colectivo Sirirí y otras actividades, digamos, también con ustedes en la zona de Andalucía y tal, pero
y tenemos como el trabajo hecho durante este tiempo demostrable y tal, de que existimos y de que hemos tenido una presencia, un recorrido que existimos, ¿no? Aunque no lo tengamos con una representación legal. Entonces mi pregunta es si eso tiene validez para presentarnos a la convocatoria en el momento de presentarnos, aunque posiblemente salga en una semana o en un mes ya el tema de los estatutos para el momento de presentarnos a la convocatoria. Entre los requisitos, en el caso de esta convocatoria, por el, por las bases mismas y por el marco en el proyecto que lo financia, del proyecto que lo financia, es indispensable tener personería jurídica al momento de presentar la propuesta. Entonces, para el 2 de mayo, que es el día que cierra la convocatoria, la organización que lo presenta tendría que estar legalmente constituida. Y a la vez intento responder a una pregunta que hacían sobre cómo se presenta en consorcio. Bueno, en la parte del proyecto hay una primera pregunta en la que pedimos ampliar información sobre la organización. Podrían ahí ampliar información sobre el consorcio y cómo va a funcionar, pero el convenio de colaboración tendría que ser firmado con una organización legalmente constituida, precisamente por esto que menciono de las bases de esta convocatoria y el marco dentro del cual se gestiona el financiamiento que damos. Voy a dar la palabra a Famek y luego a Marian y así dejo tiempo para luego contestar. Buenas tardes a todas. Y yo soy María Lucía Moscheneque de FAMEC El Cartea, ¿no? Que es una asociación de cooperación al desarrollo de mujeres Congo Vasca. Pues bueno, nosotras llevamos hace bastantes años, pero nos hemos constituido en 2019. Hemos iniciado colaborando con el Fondo Kalala el año pasado y este año también. Entonces, agradezco esta sesión porque yo cuando he visto la convocatoria me quedaba con bastante duda y decía, igual me voy a aclarar, es que trabajo la noche, voy a trabajar la noche, pero digo que tengo que asistir porque si no, no me aclaro las dudas, ¿no? Em, quería ver un poco respecto a los costes, tanto directo y indirecto, ¿no? Nosotras justo estábamos trabajando por convenio en ese espacio, como somos una asociación pequeña, antes de coger una sede propia, estábamos con otras entidades grandes que nos dejaban un espacio de atenciones, como en nuestras organizaciones tenemos un eje específicamente de prevención y sensibilización en violencia de género. Tenemos a 2 agentes formadas que hace la atención y la prevención, ¿no? Entonces, ahora este año, desde el año pasado, pero todavía no tenemos el acceso, hemos cogido un local para alquilar, para tener como nuestras sedes, para ampliar más horario de este espacio de escucha activa y de acompañamiento. Entonces, cuando habéis hablado de que no entra los alquiler, ¿no? Entonces, quería igual aclararme en este aspecto, ¿no? Respecto a los costes directos y indirectos, qué entra y cuál no entra. Teniendo en cuenta también, nosotros tenemos, ya que somos una asociación pequeña, intentamos gestionar la asociación desde la voluntad de las mujeres, ¿no? Aunque tenemos un equipo motor que es el funcionamiento del trabajo, ¿no? Pero intentamos apoyar su presencia en todas las acciones o actividades o planteamiento que contemplamos, ¿no? Entonces, la idea era motivar esta voluntariado, ¿no? Y también aplicar a más actividades. Ya tenemos un proyecto muy bien ya definido respecto a lo que va con la convocatoria, ¿no? Entonces, mi pregunta era sobre si se puede aclarar más con los costes directo y indirecto. Y la otra parte era sobre el balance. Entonces, el balance nosotros hacemos un balance interno de los costes, de las cosas que recibimos como una asociación pequeña. Llevábamos funcionando desde 2019 sin querer algunas subvenciones, ni de los ayuntamientos ni de las diputaciones, pero sobrevivimos con nuestra hucha interna. Y luego algunos que creían en el proyecto que nos apoyaban, ¿no? Entonces, se suma del año anterior
¿no? Que habéis dicho para solicitar del año anterior o del año en curso, que estamos en 2024, de todo lo que se pretende, ¿no? Tener como ingreso. Y de ahí se puede gestionar para solicitar el importe que podemos solicitar para estos 2 años, ¿no? De cada año, ¿no? Era respecto a el balance interno, ¿os sirve o necesitamos un balance profesional para buscar una persona para que nos haga un balance de los 3 años o lo que hacemos nosotros, lo que hemos recibido, los gastos que hemos hecho y esto hacer un Excel con nuestro propio balance? Lo hablo porque ahora estamos intentando tener utilidad pública. Estamos con un proceso, igual contratamos un asesor para que nos haga un balance de todos estos años o tenemos que esperarlo o que o sirve los balances que llevamos internamente de los 3 años. Gracias. Berta, ¿sí? ¿Contestó? Sí. Vale, no, el tema de los costes directos e indirectos si lo voy a explicar un poco mejor porque a lo mejor no se ha entendido. Los alquileres sí que pueden ser costes directos, pero o sea, tiene que ser porque está directamente relacionado con el proyecto. Es decir, si por ejemplo tenéis una oficina, pero hacéis las formaciones que son las actividades del proyecto en otra sala, la oficina no podría entrar como coste directo. Pero si en la oficina es donde tenéis el grupo de apoyo mutuo y ahí es donde hacéis las actividades, y entonces sí que puede entrar. ¿Vale? O sea que todos los costes directos se tiene que poder comprobar que es allí, que están relacionados con las actividades, ¿vale? Pero dentro de este marco puede entrar cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, cualquier gasto de la actividad, ¿vale? Y entonces, porque justo el tema de inversión de materiales, perdón, que lo ligo con otra pregunta, o sea, sí se puede comprar materiales si lo necesitáis para el proyecto, ¿vale? Sí que se puede. Vale. Y después sobre el balance, no hace falta que sea certificado ni que sea profesional, o sea, puede ser vuestro balance. O sea, sería un poco aportar el dinero con el que contabais el año pasado, el año anterior y el año anterior a ese. O sea, y puede ser con un Excel vuestro y ya está. Y no de este año, sino del 2023 y 2022 y 2021, sí. Sí, solo para completar alguna de las dudas, para que no se nos acumulen, precisamente en la línea de lo que dice Ana, estas preguntas específicas que hacen sobre, entran becas, entra ordenador, entra tal, todo depende de cuál sea el objetivo del proyecto. Es decir, nosotras ahora, sin haber leído una propuesta ni saber muy bien la estrategia, no podemos saber si tiene sentido hacer una compra de un material o no. Entonces, eso tendría que estar justificado, por supuesto, como saben, la estrategia o el narrativo, la propuesta que presenten, tiene que ser coherente y tener sentido, que además es uno de los criterios de valoración que haremos en la selección, y tener sentido con el presupuesto en la cantidad del dinero que se pide para poder realizar esas actividades, pero también en el tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué se puede comprar? Todo lo necesario para poder poner en marcha esa estrategia. Esa sería la respuesta en términos generales. Y sobre la compatibilidad, sí, es compatible. Organizaciones que ya tienen financiamiento o algún apoyo general de Calala podrían presentar una propuesta. Y podrían hacerlo si tienen personería jurídica solas o acompañadas de otra organización que tiene personería jurídica también. Y una última pregunta que hacían sobre el enfoque de la propuesta, que lo dije más al principio. Nosotras pensamos en la prevención de la violencia y en las estrategias de atención en sentido amplio. Por supuesto, pueden entrar todos los proyectos innovadores que estén ligados al arte, a la danza, a la música, al acompañamiento, es decir, todas las formas y las estrategias que tenemos para poder contrarrestar la violencia machista. Entonces, en ese sentido, la convocatoria no es reduccionista, sino todo lo contrario, ¿no? Intentamos ampliar la mirada de todas las posibilidades y las herramientas que tenemos. Sí, te doy la palabra ahora sí, Marian, y luego Tatiana. Hola.
Hola, buenas a todos. Me presento. Soy Marian, presidenta de la Asociación de Mujeres Africanas de Tarragona. Mi pregunta es, nosotros hemos tenido un proyecto en 2023. Entonces, el proyecto era de 22.000 y pico de euros, pero hemos recibido una financiación de 15.000 euros. La pregunta es, ¿en qué nos basamos? ¿En los 22.000 o en los 15.000 que hemos recibido? En el presupuesto gestionado, no he entendido muy bien. Sí. El presupuesto gestionado era de 22.000 euros, pero la subvención ha sido de 15.000 euros. Recibieron una subvención de 15.000 y por otros Ujú. ingresos llegó hasta 22.000, ¿no? Entiendo. Sí, Sí, nosotras nos referimos a todos los ingresos que ha tenido la organización. Puede ser vale. de proyectos, de donaciones individuales, de servicios, de una fiesta que organizaron y vendieron un mercadillo, es decir, todos los ingresos y todo, Vale, que tiene y perfecto. que gestiona la organización. Vale, perfecto, gracias. Eso era mi pregunta. Gracias. Tatiana, te doy la palabra. Vale, gracias por hablar con la cámara, que la tengo así un poco mal. Gracias por la información bastante clara y yo tenía mi inquietud en cuanto al presupuesto. Claro, la idea que uno tiene de la Unión Europea es que es muy exigente en la justificación, pero tal como lo estáis comentando, probablemente es un fondo más flexible, ¿no es cierto? Entonces sí que me gustaría saber si hay algún tope de porcentaje en personal, tanto o tanto en viajes. Uno, dos, saber en cuanto a profesionales externos, cómo esto se va a justificar. Esto es bien importante de cara a la Unión Europea, ¿vale? Me refiero a si tienen que ser personas dadas de alta como autónoma o no, o basta con recibir. No sé si ahora es el momento o más adelante. Y luego, en cuidados y autocuidados, ¿qué es lo que entra allí? Porque puede entrar personal externo, puede entrar el alquiler del lugar donde uno va a hacer la actividad de cuidado, puede haber alimentación. Entonces, también para que lo explique. Gracias. Berta, sigo, pues la verdad que, o sea, esta convocatoria de la Unión Europea es bastante innovadora porque usa un mecanismo distinto al de que han hecho normalmente, que se llama lump sum. Os podemos pasar el documento donde explican qué es esta metodología, o sea, este nuevo formato de informes y de reportar a la Unión Europea. Entonces, es muy distinto porque ya no piden hacer ni pasar las facturas ni pasar una lista de facturas ni nada de eso, sino que lo que se quieren enfocar es en ver que lo que se ha dicho que se haría se hace, ¿no? Y se puede comprobar, pero no tanto a nivel financiero, sino sobre todo ver que se han llegado a los resultados que se han dicho y focalizarse mucho más en la implementación técnica, no tanto económica. Entonces, vale, ahora me he perdido un momento. Bueno, eso, entonces es importante que no nos tenéis que pasar ninguna factura después. Lo que tenéis que ver es, evidentemente, seguir la ley estatal, que lo que dice es que si se hacen pagos se tiene que tener las facturas. Esto se tiene que tener porque, bueno, porque a nivel legal es necesario, ¿no? Pero para justificar el proyecto no es necesario. Entonces, todo lo que tenga relación con el proyecto, lo que ha dicho Berta antes, que sea necesario para ejecutar la actividad, puede entrar. No hay ningún máximo, ningún mínimo de porcentual de lo que podéis gastar en personal, en materiales, en oficina, nada. ¿Vale? O sea, vosotras mismas podéis ser realistas, explicar muy bien lo que queréis hacer y que tenga sentido el presupuesto con las actividades que estáis planteando y ser como yo creo lo más concretas posible para que se vea que tiene sentido. Entonces, bueno, la idea es o sea, como confiar y entender que
bueno, vosotras pues sabéis mejor que nadie cómo hacerlo y cómo no hacer vuestro trabajo. Entonces, pues eso, espero más Ok, o menos que se vale, entienda. fenomenal. Sí, interesante este mecanismo y nos Sí. Solo alegramos que para, exista. Solo para Gracias. completar la información que ha dado Ana, lo que sí tiene un límite de porcentaje, que ya lo dijo Ana en la exposición, son los gastos indirectos, que son todos los gastos que no están ligados necesariamente con la actividad. No sé si esto queda del todo claro. Y eso sí que tiene un límite, que es el 7% del presupuesto solicitado. Sí. Luego, en ese momento, cuando ustedes nos hagan el primer informe y el informe final, lo que tendrán que entregar es una tabla que describe en qué se han gastado el presupuesto o el financiamiento otorgado, pero sí es verdad, y además lo establecerá el convenio de colaboración, necesitarán guardar todos los soportes de los gastos realizados, porque es posible o podría Calala o cualquier institución ligada de la Unión Europea solicitar la información en algún momento. Hasta en un máximo, estoy buscando el dato exacto para darles, pero sí que les pediremos guardar esta información por si en algún momento necesitaran cotejar algún gasto o hacer, Sí, claro, eh, como cualquier subvención, ¿no? como Pública, cualquier 4 subvención. años, que hay que guardar todos los documentos justificativos, sí. Sí, y la forma en que se ejecuta estos gastos y en la forma, es la misma por la que funcionan todas las organizaciones legalmente constituidas. Es decir, es un financiamiento que se da a una organización que se rige bajo las normativas y las leyes del territorio español, entonces tendrán que ejecutar con el mismo protocolo que ya lo hacen de todos los gastos y de cómo reportan su balance y de cómo registran todas las facturas y todos los gastos que ella ejecuta. No sé si alguien tiene una pregunta más o si hay alguna que se nos haya quedado fuera. Marian, no sé si quieres hacer otra pregunta No, o no, no, no. no. Eh, Gracias. de FAMEX sí, que veo la Sí, mano yo creo que alzada. Vale. yo sí, me ha ocurrido una pregunta, una consulta, ¿eh? Como organización de cooperación que somos, el año pasado hicimos antes de empezar la cooperación con las entidades de mujeres en África, hicimos primero un viaje de investigación de diagnóstico. No sé si, y luego detectamos un poco, ¿no? Diferente estructura, cómo trabaja en tema de prevención y sensibilización en violencia de género, hablando en el caso en África, ¿no? Entonces, no sé. Solo como habías visto, solo se desarrolla, se ejecuta en España, no se contempla fuera de España. Sí, exacto. Es una convocatoria para ejecutar en el Estado español. Sí, Vale, no vale, se contempla fuera del Estado español. vale, gracias. Sí, y respondiendo a una pregunta que está en el chat de cómo se justifican las atenciones y acompañamientos a víctimas, y preguntan que por foto es complicado. Bueno, creo que hay muchas herramientas a través de las cuales se puede como reportar, ¿no? Cómo ha sido el acompañamiento, las valoraciones, no necesitamos fotos de personas acompañadas y creo que esa es una propuesta que pueden hacernos ustedes mismas en el proyecto que presenten. Sí. Ujú. Hola. Bueno, sí, sí. Sí, no, perdona, es que no encontraba cómo poner la manito. Soy muy mala en esto. Tranquila. Pero, pero bueno, puse en mute y ya está. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela, soy del colectivo Sudacasa. Solamente quería saber, creo que quedó al aire un poco la respuesta que lo preguntó la compañera anterior, con respecto a los autocuidados. ¿Qué es lo que están considerando dentro de ese rubro o se podría considerar dentro de ese rubro? Gracias. Bueno, depende de la propuesta que hagan. O sea, nosotras no tenemos una mirada estanco o un listado de qué son los cuidados. Creo que en la propuesta que nos presenten
podrán detallar de la estrategia de autocuidado o de cuidado colectivo, de sanación o la estrategia que tengan al respecto. Entonces no te puedo dar un listado porque no lo hemos hecho y creo que tampoco nos corresponde hacer un listado de a qué se refieren los proyectos y cuándo son proyectos de cuidado, sino que dejamos la mirada amplia para que las organizaciones, sobre todo que tienen experiencia y han trabajado con esta propuesta política, la incluyan en el proyecto. No sé si contesto con esto a la pregunta, pero creo que no hay un listado, no hay Sí, una no, serie de actividades que esté vinculada, al menos no en esta convocatoria. vale. Sí, está perfecto, gracias. Alguien pregunta sobre la extensión del proyecto. En la página web, voy a copiar los comentarios, otra vez la convocatoria, y al final, si dan clic al formulario de la propuesta, encuentran ahí descargable en Word el formulario de la propuesta. Es una propuesta sencilla que esperamos que con 10 páginas sea suficiente para que puedan describir la propuesta, la estrategia y el trabajo de la organización. Ujú. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Si no, en todo caso, queremos recordar que queda el correo de convocatoria @calala.org abierto para cualquier duda. Es decir, si ahora no se les ocurre ninguna pregunta o no hay ninguna casuística que quieran consultar, podrían en cualquier momento a través del correo electrónico hacernos consulta y nosotras responderemos lo antes posible. Sí, Isabel, te doy la palabra. Perdón, que no estaba dando de mamar y entonces por eso no tenía que dejar a la criatura. Gracias Berta y Ana por comentarnos todos estos detalles. Solo quería preguntar, nosotras, bueno, cada organización sabrá cómo resuelve el tema del personal, pero nosotras vemos como un poco de debilidad a nivel de la colectiva, la parte administrativa, la parte de económica, pues nosotros llevamos nuestro control interno, pero sabemos que nos falta, que nos falta tiempo para llevarlo todo en orden y legal. Entonces, ¿se podría meter como personal administrativo también eso o tendría que ser de los costes indirectos? Esa es una pregunta. Luego, la otra, ¿hay algún parámetro como para decir, pues hay algunas convocatorias que dicen que hay un porcentaje para personal y el otro para actividad, o es libre dependiendo cada actividad? Solo eso, para el tema de personal. Nosotros no tenemos ningún personal, tenemos miedo, todo lo hacemos voluntario. Entonces, claro, nos saturamos y no nos da. Gracias. Ana, no sé si querés responder esta pregunta, si no. Como quieras. Sí, para el personal, o sea, es lo que hemos comentado antes, tiene que estar vinculado al proyecto y a sus resultados y objetivos. Entonces, si tiene sentido dentro del proyecto de que haya una persona de administración, podría verla, pero sí que es verdad que tiene que estar ligado al proyecto. Entonces, si hay mucho trabajo administrativo dentro del proyecto y se puede justificar de esta manera, entonces podría ser y podría incluirse. Si no, entonces no podría entrar. O sea que sí, tiene que estar muy ligado a lo que se hace en el proyecto y que quede muy bien justificado. No sé si me estoy explicando, es un poco amplia la respuesta. Sí, Vale. porque si tiene que ver con el funcionamiento general de la organización y no está ligado a los objetivos propuestos y tal, se puede incluir, pero dentro de ese margen del 7% de gastos indirectos que mencionábamos. Vale, perfecto.
Vale, pues vamos a cerrar la sesión y recuerden, está en el chat el correo electrónico, pueden escribirnos y hacer cualquier consulta que consideren. Nosotras en los próximos días, esperamos que en el transcurso de la semana subiremos este video a YouTube y les podremos enviar el enlace también por correo electrónico y la presentación para que lo tengan y lo puedan consultar cuando sea necesario. Berta, ¿Sí? Ángela ahora presenta a Ángela. Ay, perdón, sí, disculpen. Iba a preguntar, Estamos digo, aquí. bueno, si puedo. Sí, perdón. Estamos aquí Nada, dentro nada, de Nada. un que proyecto ha muy metidos. sido una sesión muy, Sí, sí. muy intensa con muchas preguntas. Bueno, pues yo aprovecho este espacio que me han dado las compañeras Berta y Ana de Calala. Muchísimas gracias. Me presento, si me dejáis compartir pantalla, que he preparado unas pequeñísimas diapositivas. Soy Ángela y trabajo en el Punto Europeo de Ciudadanía del Ministerio de Cultura, que somos el punto nacional de contacto del programa que está financiando esta convocatoria, el programa CER. Se trata de un programa de la Comisión Europea que empezó en 2021 y acaba en 2027. Y le pedía a Ana si podía hacer esta intervención, más que nada para dar un poco de marco a pues muchas de las cosas que han ido explicando ella, de el porqué de algunas cosas de la convocatoria, y también para favorecer que conozcáis este programa y en el futuro quizás también que podáis optar a financiación por parte de él. Seré muy breve porque sé que habéis recibido muchísima información. Solo quiero daros unas pinceladas de qué se financia, qué es, cuáles son nuestras funciones y cómo podríamos ayudaros en el futuro, y también dejaros nuestro contacto. Bueno, pasaré también la presentación a Calala para que la puedan compartir, y sabéis que estamos, bueno, físicamente en Madrid, pero damos atención telefónica y por email, y bueno, realizamos muchísimas charlas de presentación de estas ayudas europeas. Estamos bueno, en contacto telefónico, hacemos asesorías individualizadas a proyectos, contestamos al correo electrónico. Todos nuestros webinarios los colgamos en YouTube, o sea que tenéis ahí un repositorio de información sobre convocatorias, y bueno, estamos aquí a disposición, somos un servicio público, o sea que todo lo que hacemos lo hacemos de forma gratuita, y aunque ahora concretamente para esta línea de ayuda no tenemos la función de asesoraros, sí que hacemos un poco de conexión, de puente, ¿no? entre lo que es la Comisión Europea y contar por qué se está financiando esto. El programa CER, como decía, empezó en 2021 y estará vigente hasta 2027. Esta es la misma duración que tienen todos los programas de la Comisión Europea. Y se trata de un programa destinado a financiar proyectos que promuevan sociedades más abiertas, más libres, más igualitarias en la Unión Europea y algunos estados europeos que también se están uniendo al programa. Está dividido en 4 capítulos de financiación y dentro de cada uno hay convocatorias de financiación directa o indirecta. Financiación indirecta es la que se ha presentado hoy, el proyecto de Calala, y ahora os daré algún detalle más. Y financiación directa es en el caso de que os quisierais presentar directamente a una ayuda de esta convocatoria, o sea, de cualquier convocatoria de la Comisión Europea, y solicitáis directamente dinero a la Unión Europea. Nosotros, como punto nacional de contacto, no tenemos ninguna función en lo que es la evaluación o la gestión de la ayuda en sí, pero sí que hacemos esta conexión entre agentes de España y la Comisión Europea para informaros, para asesoraros y para que tengáis pues toda la información disponible para poder participar y recibir financiación para vuestras ayudas, para vuestras iniciativas. El programa CER es muy transversal. Hoy no tengo que estar aquí presentando todas las convocatorias, pero hacemos muchísimos webinarios, como comentaba, pero para que os quedéis un poco con la idea, pues aquí están algunas de las temáticas que se abordan, ¿no? En lo que es toda la defensa del Estado de Derecho, igualdad de género, lucha contra la violencia de género, violencia contra menores y cualquier tipo de violencia contra personas en riesgo, combatir cualquier tipo de intolerancia, racismo, xenofobia, promover los derechos de la infancia, promover la participación, la ciudadanía activa, promover el diálogo intercultural y el conocimiento en general de las personas que viven en la Unión Europea y en otros países que participan. Y en general lo que es un abordaje de los derechos y la defensa de los mismos mediante la cooperación con entidades de España o de otros países que participan.
Uno de los capítulos es Daphne, que es el que está financiando el proyecto de Kalala, ¿de acuerdo? Daphne tiene convocatorias, como decía, directas o indirectas. Este año, ahora lo contaré en 2024, hay abierta una convocatoria directa, pero bueno, no es ahora mismo quizás el momento para que os presentéis, pero espero que si obtenéis financiación por parte de Kalala y seguís creciendo como organizaciones, podéis algún día acceder a este tipo de financiación directa. Pero el objetivo de la comisión desde hace pocos años ha sido dar la oportunidad de que la financiación europea llegue a entidades de base, a entidades que están en territorios, pues, por ejemplo, remotos, rurales, a entidades que llevan poco tiempo trabajando, que su estructura se basa fundamentalmente en el trabajo del personal voluntario, y la mejor manera de hacerlo ha sido mediante esta convocatoria que se llama En Cascada. ¿Por qué? Porque el año pasado lanzó la convocatoria a la comisión y seleccionó a una serie de entidades intermediarias que a su vez pues, van a redistribuir la financiación mediante sus convocatorias y van a también realizar actividades de capacitación. ¿Vale? La convocatoria salió el año pasado, cerró en abril y como veis tenía un presupuesto de casi 25 millones de euros que las entidades como Kalala tienen la misión de redistribuir a entidades como potencialmente como las que estáis hoy aquí. ¿Esto por qué se hace? Porque lo que se quiere es llegar, como decía, a estas entidades que trabajan en la prevención y lucha contra la violencia de género y también violencia en la infancia. De hecho, en España actualmente hay 3 proyectos distintos que van a hacer esta redistribución de la financiación y ahora os contaré cuáles son. Pero se trata en general de mejorar la capacidad de todos los países que participan en el programa CER de prevenir y luchar contra las violencias, ¿de acuerdo? Reforzando todo lo que es el tejido social que ya está trabajando en este campo, pero que necesita mejorar sus capacidades y poder acceder a la financiación de una manera más fácil. Una de las cosas que han comentado las compañeras es el tema del lump sum o financiación a tanto alzado. Este mecanismo es así porque la comisión está empezando a darse cuenta que es mejor hacer un control de las actividades y de los resultados y no tanto del gasto. Esto no quiere decir, como se ha comentado, que no respetéis las reglas de gasto que existen en España, ¿no? Por ejemplo. Pero la comisión en ese sentido está empezando a flexibilizar mucho las reglas y también en el caso de esta convocatoria le pide a las entidades como Kalala que flexibilicen y que hagan convocatorias mucho más sencillas, ¿de acuerdo? También el tema de que se financien el 100% de los gastos de los proyectos. ¿Por qué? Porque se sabe que sois entidades pequeñas, que todavía no tenéis mucho músculo financiero y así podéis pues llevar a cabo estas actividades sin tener que cofinanciar. Este esquema que veis aquí es un poco para entender cómo funciona esta financiación, ¿no? O sea, la comisión, como he dicho, el año pasado seleccionó una serie de intermediarios que tienen como misión desarrollar los conocimientos, las capacidades y también financiar acciones directas, ¿de acuerdo? Esas OSC, que son organizaciones de la sociedad civil, son entidades como la vuestra, que vais a llevar a cabo estos proyectos y vais a ayudar en la prevención y lucha contra las violencias. Luego vais a tener que reportar de las actividades, lo que hayáis realizado según las reglas de cada convocatoria al intermediario que sea, en este caso a Kalala, si sois seleccionadas, y finalmente Kalala tendrá que también hacer su informe a la comisión. ¿De acuerdo? Por eso se llama en cascada, este tipo de financiación. Al final se trata, como decía, de mejorar la prevención, mejorar la sensibilización y en general reforzar las capacidades de las organizaciones. Pensad que estas ayudas se están implementando en muchos países de la Unión Europea en estos momentos, ¿no? O están empezando a implementarse y se quiere llegar a cuanto más posible a los territorios y las organizaciones más pequeñas. Como decía, en España se han seleccionado 3. Un proyecto que va a centrarse exclusivamente en violencia contra la infancia, que está coordinado por EDUCO, el proyecto Full Living Daphne, que todavía no han lanzado su primera convocatoria. El proyecto Sea Change, que es el de Kalala, que han sido las primeras súper rápidas y ya han lanzado su convocatoria, que es la que os han contado hoy. Y luego también el proyecto Power de la Asociación Bienestar y Desarrollo, que como el de Kalala se centra también en violencia de género, ¿de acuerdo? Cada organización es libre de organizar sus actividades de capacitación y sus convocatorias según lo que haya planeado y que la Comisión Europea le ha aprobado ya y por eso en este caso, por ejemplo, Kalala ya ha lanzado esta convocatoria.
Y por último, para dejaros un poco una idea de qué financia directamente el programa CEP, tenéis aquí esta tabla. Toda esta información se encuentra en nuestra página web y, como decía, estamos a disposición para resolver cualquier duda, para que nos contactéis en el futuro, que os quedéis con nuestro email, con nuestra web, o que os enganchéis a los webinarios que hacemos, a las charlas, para ir tomando conciencia de las posibilidades de financiación directa. Una primera convocatoria que ya ha cerrado, que es exactamente el mismo mecanismo, pero de un espectro más amplio, que es la convocatoria para promover proyectos por parte de intermediarios que van a financiar a entidades pequeñas en el ámbito de la protección de los valores de la Unión, de los valores y los derechos fundamentales. Una segunda convocatoria sobre derechos de la infancia y participación infantil. Otra sobre la promoción de la igualdad de género, la de Dafne directa de ayudas para prevenir y luchar contra la violencia de género y violencia en la infancia, que además destina bastante presupuesto a estas ayudas directas. Luego unas convocatorias más pequeñas en temas de cooperación entre municipios, son redes de ciudades y hermanamiento de ciudades, y una dedicada a la memoria histórica europea, ¿vale? La memoria democrática. Y por último, una convocatoria pues, un poco más grande, un poco más compleja, que tiene que ver con la promoción de que se conozca la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es como la Carta de los Derechos Humanos, pero en la Unión Europea. Este es el panorama de 2024, pero cada año estas convocatorias varían, algunas salen todos los años, o algunas salen año sí, año no, ¿de acuerdo? Van variando. Quedaos también con el dato de que hay una convocatoria que se llama Equal, que es la de lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, por ejemplo, la discriminación contra las personas LGTBIQ. Y esa es probable que salga el año que viene porque este año no ha salido, y esto lo vamos sabiendo según el programa de trabajo, ¿vale? Esa información, por ejemplo, de cuáles saldrán el año que viene, la vamos a tener a finales de este año. En cualquier caso, como decía, en nuestra web está todo, está lo que es el programa, las convocatorias abiertas, están los resultados de cuáles son los proyectos que se han aprobado, tenéis recursos, tenemos vídeos y documentación sobre cómo presentar un proyecto paso a paso. También somos un equipo que estamos, como decía, en Madrid, tenemos un email, un teléfono, tenemos una newsletter donde sacamos información una vez al mes con nuestras convocatorias, los webinarios que hacemos, las jornadas, etcétera, y todos los días publicamos en redes sociales información también, ¿de acuerdo? Así que nos podéis seguir igualmente si os interesa, y así estar al tanto pues, de cómo funciona esta financiación y cómo podríais acceder. Y una cosa que no he dicho es que también podemos ofrecer apoyo para buscar socios, ¿de acuerdo? Tanto en España como en el resto de países que participan en Europa, porque sabemos que eso es también una barrera cuando lanzáis a participar en este tipo de ayudas, ¿de acuerdo? Sin más, ahora ya sé que lo importante es el proyecto este de la convocatoria de Kalala que os han presentado hoy, pero bueno, queríamos daros este marco y de nuevo gracias a las compañeras, a Berta y a Ana por darme la oportunidad de contaros esto y bueno, y mucha suerte si os presentáis a la convocatoria. Gracias. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda me podéis preguntar, pero bueno, si no también por teléfono o por email. Muchas gracias. 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 Gracias, Ángela. Bueno, muchas gracias. Eso, insistimos, si tienen alguna duda, nos escriben al correo de convocatoria y estaremos respondiendo a todas las consultas que nos hagan. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por el tiempo y por todas las preguntas que nos plantean. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Adiós. Veo. Hasta pronto. Gracias a Dios. Gracias, buenas tardes.